Chévere. Sí se ve. Gracias. A ver, la última clase estábamos viendo la función inversa, ¿sí? Y para la función inversa vimos que una función debe ser inyectiva y debe ser sobreyectiva. ¿Para qué? Pues para que sea biyectiva. Es decir, hay una correspondencia 1 a 1. A cada elemento de A le corresponde un y solo un elemento de B, ¿sí? De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo el par ordenado x1, y1 que pertenece a f, ¿sí? Yo con total autoridad podría decir que el par ordenado y1, x1 pertenece a la inversa de f, ¿sí? Entonces, la invertibilidad y la biyectividad están muy conectados. O sea, si yo sé que una función de A en B es invertible, entonces la función es biyectiva. Y si yo sé que la función es biyectiva, entonces la función será invertible, ¿sí? Y entonces, ¿cómo garantizar que una función es invertible? Primeramente, podríamos decir que para cada x en B y para cada y en A, ¿sí?, se cumpla esta equivalencia lógica. Y es igual a g de x y solo si x igual a f de y. ¿Sí? O sea, la imagen de x respecto de g es y, así como la imagen de y respecto de f es x. ¿Sí? Usando las inversas, lo que está acá abajito. Le puedo subrayar aquí esto, ¿no? ¿Sí? Y además, como están conectados la inyectividad y la biyectividad, ¿sí?, si una función es inyectiva y es sobreyectiva, entonces será biyectiva y por lo tanto será invertible. Hicimos un ejemplo y vimos que la función inversa de la cuadrática, x al cuadrado, ¿sí?, de nuestro famoso cuadrado de un número real, ¿sí?, es la raíz cuadrada, ¿sí? Porque y es ese único número, x será ese único número elevado al cuadrado que me dé y que ambos son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Y también comprobamos el teorema, ¿no? La composición entre g y su inversa de u es u, y la composición entre la inversa de g y g de b es b. La composición entre una función y su inversa nos daba la identidad en el dominio, en el primer caso de la inversa, y en el segundo caso de la función g. Veamos otros ejemplos. De cómo encontrar la inversa. El próximo lunes, antes de que me olvide, el próximo lunes que cae 6, tienen la siguiente prueba, ¿sí? Y esa prueba va a ir hasta este tema, o sea, hasta función inversa. Yo pienso que hoy día ya terminamos de ver función inversa. Y ya les mando la tarea para que ya empiecen a desarrollarla para el próximo lunes, ¿sí? A ver. Entonces vamos haciendo este. Dice, encuentre la inversa, la función inversa de f. Aquí en vez de d podríamos ponerle si f es de esta función, ¿sí? Es una función que va de menos 2 a 4 abierto y llega a 1 a 4 abierto. Toma un x en este dominio y su imagen es 3 menos x sobre 2, ¿sí? Entonces, quiero encontrar la función inversa de f. Entonces voy a escribir lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a encontrar la función inversa de f, que está anotada de esta manera, ¿sí? Cuidado, o sea, no es, ya hablamos de esto, ¿no? O sea, esto no es esto, ¿sí? Nada que ver. 1 sobre f es una operación que ya lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Para ello, verificaremos que f es biyectiva,
¿sí? Es decir, es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Si es biyectiva, entonces será invertible. Aquí voy a explicar, estoy explicando lo que voy a hacer para el resto de o sea, este ejercicio y los que vendrán después. Entonces, ¿cuál es nuestra misión, muchachos? Ver que la función que está presentada sea inyectiva y sea sobreyectiva, porque si es de estas dos, será biyectiva y luego podré encontrar la inversa. Si no es inyectiva, pero sobreyectiva, no es biyectiva. Si no es inyectiva, pero sí sobreyectiva, tampoco es biyectiva. Debe ser las dos. Entonces, empezamos. Vamos con la primera parte. Le voy a llamar 1. Entonces, vamos a demostrar que f es inyectiva. ¿Sí? Entonces, para ello, yo voy a demostrar que, y esto ya lo trabajamos, ¿no? Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2 para todo x1 y x2 que pertenezcan al dominio de mi función, que es de menos 2 a 4. ¿Sí? Esto es la definición de inyectividad. Entonces, empezamos, ¿no? Es una implicación, entonces debo suponer la hipótesis, el antecedente verdadero. Y voy a mostrar la tesis. Es decir, voy a mostrar que x1 es igual a x2. Y empiezo, ¿no? Parto de la hipótesis, que es la proposición que yo considero que es verdadera. Y luego contextualizo con mi función. Entonces la imagen de x1 respecto de f sería 3 menos x sub 1 sobre 2. Y aquí sería 3 menos x sub 2 sobre 2. Acuérdate, mi propósito es llegar a que x1 es igual a x2. Entonces aplico propiedades de cuerpo. Aditiva de la suma, es decir, con menos 3. Me quedaría menos x sub 1 sobre 2 es igual a menos x sub 2 sobre 2. Multiplicativa, multiplico por menos 2 y ya me quedaría que x1 es igual a x2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, f de x1 igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2 es verdadera. ¿Sí? Y es verdadera pues para todo elemento x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, o sea, de menos 2 a 4. Bueno, listo acá abajo. ¿Sí? Y como esta es la definición de inyectividad, es decir, f es inyectiva. ¿Sí? En su dominio. ¿Sí? Podemos ser más explícitos, es decir, la función f es inyectiva en su dominio. ¿Sí? Entonces vamos bien, vamos por buen camino. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicas, chicos? ¿Sí? ¿Seguimos ahí todavía? Ya, chévere, gracias. Bueno, vamos avanzando. Comprobado que es inyectiva. Vamos a la segunda parte que sería sobreyectiva. Entonces vamos a demostrar que nuestra función f es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces para demostrar que una función es sobreyectiva, igual voy a la definición. La sobreyectividad pues me dice que la función dada en su conjunto de llegada, ¿sí?
más bien, el recorrido de su función debe ser igual al conjunto de llegada. ¿Sí? Para que una función sea sobreyectiva, cada una de las imágenes más bien cada uno de los elementos del conjunto de llegada debe ser imagen de algún elemento del dominio de la función. ¿Sí? Es el recorrido de la función igual al conjunto de llegada. Entonces, para ello voy a hallar el recorrido de la función. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, sabemos que x pertenece al intervalo de menos 2 a 4. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que menos 2 es menor que x, menor que 4. Voy a describir aquí antes lo que voy a hacer. Voy a ponerle aquí, hallemos el recorrido de la función. Entonces sabemos esto, ¿no? Y empiezo a reconstruir yo mi imagen. Acuérdate que la imagen tendrá estas formas, ¿no? 3 menos x sobre 2. ¿Sí? Cualquier x entre menos 2 y 4, 3 menos x sobre 2. Entonces tendría que multiplicar por menos 1/2. Me quedaría 1 menos x sobre 2 y aquí sería menos 2, ¿no? Cambia el sentido porque menos 1/2 es negativo. Y luego sumo 3. Me quedaría 3 y 1 son 4. 3 menos x sobre 2. Y aquí me quedaría 1. Es decir, 4 es mayor que y, pero y es mayor a 1. En otras palabras, y pertenece al intervalo de 1 a 4. ¿Sí? Esto me sale para ese corchete, es paréntesis, ¿no? ¿Sí? Entonces, como el recorrido de mi función es el intervalo de 1 a 4, ¿sí? Y este es igual, fíjate, es igual al conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, f es sobreyectiva, ¿sí? Nuestra función f, entonces la función f es sobreyectiva, ¿sí? Si hubiese sido un subconjunto del intervalo de 1 a 4, entonces no tenía derecho a decir que era sobreyectiva, acuérdate. El recorrido de la función debe ser igual al conjunto de llegada. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Y que siempre me van a dar el conjunto de llegada, ¿verdad? O si no, no Claro, podría comprobar si es objetivo. exacto. Ajá. Es que siempre en funciones te van a decir algo así, ¿no? Es una función de A en B. Sí, aquí al comienzo. ¿Sí? Si no te dijera eso, si por ejemplo te dijera f es igual a, yo no sé, una ley de asignación y x pertenece, qué sé yo, al intervalo de menos 3 a 4, ¿sí? Tú lo que harías es, podrías suponer que el conjunto de llegada es los números reales, ¿sí? Pero pues, siempre te van a dar, ¿no? Y en caso de que no te den, pues tú supones que el conjunto de llegada es los reales, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ujú, sí. Bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, vean, entonces nuestra función f es inyectiva y es sobreyectiva. Entonces viene la conclusión importante aquí. Como nuestra función f es inyectiva y sobreyectiva,
Entonces, es biyectiva. ¿Sí? Y por lo tanto, tiene su inversa. ¿Sí? Esto lo he puesto en otro color porque es una conclusión importante que ustedes van a tener que sacar, ya sea en la tarea o ya sea en la evaluación. ¿Sí? Si te piden, encuentra la función inversa de tal función, entonces deberás ver que sea inyectiva y sobreyectiva, para que sea biyectiva. Si no es alguna de las dos, ahí muere, ¿sí? Porque es una conjunción. Verán que estoy repitiendo muchas veces esto. Para que una Ingeniero, conjunción sea verdadera, debe ser las dos proporciones verdaderas. Dime. ¿el conjunto de llegada no es lo mismo que el rango o sí? Porque al parecer son iguales. ¿Qué es el rango? Las imágenes de X. Ya, bueno, dijimos que no íbamos a usar la palabra rango, íbamos a usar la palabra recorrido. Ah, recorrido. Ajá. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Son iguales. Son lo mismo. Sí, ¿verdad? En este ejercicio sí. Ya. Ajá. En este ejercicio sí son iguales. Y como son iguales, yo puedo decir que es sobreyectiva. ¿Sí? Pero por ejemplo, en uno que hicimos anteriormente, ¿dónde estaba? Por ejemplo, acá, el conjunto de llegadas los reales y el recorrido de la función es de -5 cerrado a 20 abierto. ¿Sí? Entonces, Ah, ya, ya. o sea, eso te toca analizar a ti, ¿no? Sí, te toca analizar si son iguales o es un subconjunto estricto, el uno del otro. Ya, ya. ¿Sí? Gracias. Ya. Bueno, ¿alguna otra preguntita más? Si no, le seguimos. Entonces tendrá su inversa, mire. Ahora, ¿cómo vamos a armar la inversa? A ver, para que la función sea invertible, y voy a regresar hasta acá. Sí, vamos acá mejor el teorema. Miren, debe cumplirse esta equivalencia lógica. ¿Sí? Debe cumplirse esta equivalencia lógica. Ahora bien, si yo tengo que mi función f de a en b es la que estoy trabajándole, la inversa será una función que va de ahora de b a a. ¿Sí? En otras palabras, muchachos, nuestra función inversa, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Si nuestra función f iba del conjunto -2, 4 abierto a 1, 4 abierto, nuestra inversa ahora irá de 1, 4 y llegará a -2, 4. ¿Sí? Porque entre comillas como que viene de regreso, ¿no? ¿Sí? Pero yo necesito conocer ahora cuál es esa ley de asignación. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es a despejar, ¿sí? A despejar X. Entonces, haríamos lo siguiente. Miren, ¿qué es Y? Y es 3 menos X sobre 2. 3 menos X sobre 2. Entonces vamos a despejar X. Esto sería equivalente lógicamente a ¿qué? Y menos 3 es igual a menos X sobre 2. Y esto sería equivalente lógicamente a ¿qué? A que X sobre 2 sea igual a 3 menos Y. ¿Sí? Y esto sería equivalente lógicamente a que X sea igual a 6 menos 2Y. ¿Sí? Si Y es igual a 3 menos X sobre 2, entonces X es igual a 6 menos 2Y. Y si X es igual a 6 menos 2Y, entonces Y es igual a 3 menos X sobre 2. ¿Sí?
Esta es la equivalencia lógica de la que se está hablando en la función invertible. Y esta se va a cumplir para todo x en el dominio de la función f y para todo y en el recorrido de la función f. ¿Sí? Entonces ya tengo esto, ¿no? Le voy a poner aquí. Y es igual a 3 menos x sobre 2. Es equivalente, lógicamente, a que x es igual a 6 menos 2y. Para todo x que pertenezca al intervalo. Y era, ¿dónde está? Menos 2, 4. ¿Sí? Y para todo y que pertenezca al intervalo, como era menos 1, 4, 1, 4. ¿Sí? Se está cumpliendo esta equivalencia lógica. ¿Sí? Si en la función f tú tenías los pares ordenados x, y, en la inversa de f tú vas a tener los pares ordenados y, x. ¿Sí? Entonces vamos a concluir. Por lo tanto, nuestra función inversa de f va a ser una función que va, y aquí mucho ojo, o sea, yo puedo también decir esto, ¿no? El dominio de la función f pasa a ser el recorrido de la inversa, ¿sí? Y el recorrido de mi función f pasa a ser el dominio de la inversa. Es decir, esta será una función que va de 1 a 4 y llegará a menos 2, 4, ¿sí? Tomará un y de aquí y su imagen deberá ser 6 menos 2y. Esta es la función inversa. ¿Sí? Entonces, sí, sin notas, ¿no? 1, 4 era el recorrido de f y menos 2, 4 era el dominio de f. Entonces lo que hicimos fue intercambiarlas. Y ya. Eso sería todo. En algunos casos, eh, para el proceso de graficación, ¿sí? Para el proceso de graficación, voy a ponerle aquí para gráficas. Vamos a decir que sea y igual a x. Entonces me quedaría así. ¿Sí? Entonces lo podríamos graficar. Pero yo pienso que llegando hasta ahí, pues ya estamos. Y es solamente cambiar, ¿no? Y por x. Preguntitas, chicas y chicos. Preguntas, preguntas. Miren, eh, ¿qué pasaría? Como yo sé que x pertenece de menos 2 a 4, ¿no? Si yo hago esto, ¿a qué va a ser igual, muchachos? ¿A qué sería igual? A la inversa de f de x. No, Creo que es igual a X. es igual, ya mencionaba, esto es un teorema, ¿sí? La composición de la inversa con f, ¿sí? Y estoy viendo la imagen de x respecto a esta función, es la identidad.
¿Sí? O sea, esto va a ser igual, lo voy a hacer, ¿no? Vamos a hacerle pasito a pasito, mire. Y esto no es necesario hacer, o sea, lo que deben ustedes reconocer es el teorema. Si hago la composición entre la inversa de f y f, ¿sí? Les pido sacar la imagen, entonces esto sería ¿qué? Miren, ¿quién es f de x? F de x es 3 menos x sobre 2. ¿Sí? Y luego quiero la imagen de 3 menos x sobre 2 en la inversa. O sea, sería 6 menos 2 por 3 menos x sobre 2. ¿Sí? ¿Qué les va a quedar? 6 menos 2 por 3, 6. ¿Sí, no? 2 por 3, 6 menos por menos más. Y 2 por x, esto es x. ¿Sí ven? O sea, la composición entre la inversa de la función y la función es la identidad, ¿sí? Pero solamente de menos 2 a 4. Y si yo hiciera esto sería la identidad, pero la identidad de 1 a 4. Y lo puedes desarrollar, pero otra vez digo, o sea, no es necesario, esto es un teorema. ¿Sí? Bien. ¿Alguna preguntita? Ya vamos haciendo más ejemplos. Bien, por ejemplo este. Copiar. Ya. Pegar. Dice, encuentra la inversa de f. Si f es una función que va de 1 abierto más infinito y llega a 2 abierto más infinito. Tengo un x mayor a 1 y su imagen es 2x más 3 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esta es... Primero deberíamos ver si es inyectiva, luego deberíamos ver que es sobreyectiva. Y si son las dos, será biyectiva y por lo tanto invertible. O sea, en mi cabeza debe ser el mapa, ¿no? O sea, de qué debo hacer. O sea, no vas a actuar al azar, sino debes entender lo que se te está preguntando y cómo actuar. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí, verifiquemos que f es biyectiva. ¿Sí? Entonces, primera cosa que debería hacer, voy a demostrar que f es inyectiva. ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Entonces, lo que debería hacer es demostrar que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2, y esto para todo x1 y x2 que pertenezcan al dominio de la función, es decir, al intervalo de 1 a más infinito. Y empezamos. Supongo f de x1 es igual a f de x2, y quiero mostrar que x1 es igual a x2. Parto de lo que supuse verdadero. Esta proposición le conocemos como hipótesis. ¿No? Luego, contextualizamos con nuestro ejemplo. Mira, es una racional. Entonces yo tengo que dividirla, ¿no? ¿Ya?
Muchachos, 2x más 3 dividido para x menos 1, ¿a cuánto es igual? ¿Qué les daría la división? A mí me salió 2 más Ujú. 5 sobre x menos 1. A ver, veámosle. 2x menos 2. Sí, chévere, eso mismo es. Entonces, contextualizando, sería esto, ¿no? Entonces, por favor, no trabajar a partir de aquí. Tienes que dividir, ¿sí? Porque acuérdate que debes llegar a que x1 es igual a x2. O sea, ¿qué le haces con x1 en el numerador y x1 en el denominador? ¿Sí? Si x1 puede ser cualquier número real. Entonces, ojo, siempre dividamos, ¿eh? Entonces, una vez que está dividido, pues ya sustituí aquí, ¿no? Por eso los puse aquí, dividiendo nos queda. En el cuarto paso voy a restar. ¿Sí? Resto 2. Luego puedo multiplicar por un quinto. Multiplicativa de la igualdad. ¿Sí? Y luego uso mi teorema, ¿no? Si A y B son distintos de 0 y 1 sobre A es igual a 1 sobre B, A es igual a B. X1 menos 1, X2 menos 1. Esto ya lo hicimos en algún ejercicio pasado. Bien, llegamos a que X1 es igual a X2. ¿Sí? Lo que queríamos. Entonces concluimos, ¿no? Aquí voy a ponerle teorema, que no se olvide. Por lo tanto, f de x1, f de x sub 1 es igual a f de x sub 2 es igual a x sub, perdón, implica que x sub 1 es igual a x sub 2. Ahora todo x sub 1 y x sub 2 elementos del dominio es verdadero. ¿Sí? Luego, como esta es la definición de inyectividad, nuestra f es inyectiva en su dominio, ¿no? ¿Sí? Es primera cosa. Vamos bien. Es inyectiva. ¿Alguna preguntita? Segunda parte. Vamos a demostrar que f es sobreyectiva. Entonces, para ello, vamos a encontrar el recorrido. ¿Sí? Encontremos el recorrido de f. Entonces, como x pertenece al intervalo de 1 a más infinito, tiene que ser el dominio, ¿sí? Entonces vamos con el recorrido. Si yo noto que el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada, entonces sería sobreyectiva. Entonces tendría que x es mayor a 1. Y de ahí empiezo a reconstruir. Y mira que lo que dividiste pues ya te va a servir, ¿no? Entonces tendría que reconstruir 2 más 5 sobre x menos 1. Entonces resto 1. Necesito su inverso multiplicativo. Y si un número es positivo, su inverso multiplicativo es positivo. Multiplicamos por 5.
5 por 0, 0. Y luego sumamos 2. Y esto, 2 más 5 sobre x menos 1, ya es nuestra y. Y es mayor a 2. Es decir, y pertenece al intervalo de 2 a más infinito. Entonces, como el recorrido de nuestra función es el intervalo de 2 a más infinito, y veamos el conjunto de llegada, 2 a más infinito. Súper. Y el, pongamos mejor, y este, refiriéndome al recorrido, ¿no? Y este es igual al conjunto de llegada entonces la función f es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces es inyectiva y también sobreyectiva. Entonces aquí ya debo concluirlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, f es biyectiva porque es inyectiva y también sobreyectiva. Luego, f tiene inversa. ¿Sí? Entonces, puedo encontrar su función inversa. Porque hay una correspondencia 1 a 1. ¿Sí? Y ahora lo que tendría que hacer es establecer cuál es esa equivalencia lógica, ¿sí? Y plantear mi función inversa. Entonces, eso tengo que despejar x, ¿no? Entonces, mire, como y era igual, vámonos acá, 2 más 5 sobre x menos 1. 2 más, y otra vez me sirve la forma despejada, mira, dividida, perdón. 2 más 5 sobre x menos 1, esto sería equivalente a ¿qué? A que y menos 2 es igual a 5 sobre x menos 1. Y esto sería equivalente a ¿qué? A que x menos 1 es igual a 5 sobre y menos 2. ¿Sí? Y esto sería equivalente a que x es igual a 1 más 5 sobre y menos 2. ¿Sí? Es decir, muchachos, aquí ya está, o sea, esto ya es el cierre de todo. Miren, y es igual a 2 más 5 sobre x menos 1 es equivalente lógicamente a que x es igual a 1 más 5 sobre y menos 2. ¿Sí? Y menos 2. Y esto, para todo, pongámosle acá abajo mejor. Para todo x que pertenezca al intervalo de 1 a más infinito, que será el dominio de f, ¿sí? Miren acá arriba. Y para todo y de 2 a más infinito, abierto en 2, que es el recorrido de f. Y para todo y, ¿sí? De 2 a más infinito. ¿Sí? Entonces aquí es evidente esto, muchachos. O sea, esto es la imagen de x respecto de f. Y esta va a ser la imagen, voy a poner aquí, de y respecto de su inversa. Inversa de f. Sí, eso debe estar clara en ustedes. No lo estoy escribiendo. Pero aquí ya está la definición de función invertible.
¿sí? Si X es la imagen, si Y, perdón, es la imagen de X respecto de F, X es la imagen de Y respecto de la inversa de F. Y termina el ejercicio, concluyendo, ¿no? Por lo tanto, nuestra función inversa irá de 2 a más infinito, abierto en 2, a 1 abierto más infinito, tomará un Y en este intervalo y me devolverá 1 más 5 sobre Y menos 2. ¿Sí? Y colorín colorado. Preguntas, jóvenes. Preguntitas, preguntitas. ¿Sí? ¿Siguen ahí todavía? Ya, muy bien. Gracias, gracias muchachos. A ver, veamos más ejemplos, ¿ya? Entonces, espero que me vayan cachando la idea. Y van a ver que esto es, luego se vuelve un poquito repetitivo, porque tenemos que hacer lo mismo y lo mismo. Hagamos esto. ¿Ya? Dice, miren, dice CAF, una función que va de menos 4 cerrado a 2 cerrado y su conjunto de llegada es de menos 4 cerrado a 44 cerrado, donde toma un x en el dominio y su imagen es x cuadrado menos 6x más 4, determina que f sea biyectiva y luego encuentra la inversa. ¿Sí? Entonces, para irnos entrenando, ¿no? Porque puede que no utilicen las letras F. Pongamos otra, H. ¿Sí? Normalmente se usa la letra F, G, H o letras griegas también para, letras griegas mayúsculas para denotar funciones. Entonces miren, otra vez, mismas ideas. ¿Sí? Entonces, para determinar si H es biyectiva, ¿sí? Verifiquemos que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces, primera parte, por demostrar que H es inyectiva. Es decir, por demostrar de que si h de x sub 1 es igual a h de x sub 2, entonces x sub 1 es igual a x sub 2 para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenezcan al intervalo de menos 4 cerrado a 2 cerrado, es decir, al dominio de la función. Empiezo, ¿no? Miren, o sea, hasta pude haber tomado del ejercicio anterior lo que ya hice,
y copiarlo y pegarlo y solo ir rellenando, o sea, como que fuera una plantilla. Cambiarán algunas cositas, pero en general esta es la idea, ¿no? Entonces, aquí me estoy equivocando. Primera parte, h de x sub 1 es igual a h de x sub 2. Esta es nuestra hipótesis. Y luego, ¿qué sería, no? X sub 1 al cuadrado menos 6x sub 1 más 4 es igual a x sub 2 al cuadrado menos 6x sub 2 más 4. Mira que aquí quieres despejar x, pero tienes x sub 1 y x sub 1. O sea, ¿qué le haces? Restas de x sub 1, o sea, no puedes, ¿sí? No se puede ahí, entre comillas, despejar x sub 1 y despejar x sub 2. Lo que tendríamos que hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, muchachos, completando el trinomio cuadrado perfecto, ¿qué les va a quedar? ¿Qué les queda? No todos a la vez, un hito nomás. Sería menos 3. ¿Dónde? Completo, completo. Y el cuadrado de x, 1 menos 3 Ujú. menos 5. Dale, buenísimo. A ver, esto yo le estoy diciendo que haga en casa, ¿ah? Y esperaría de que todos ustedes intenten hacer, no solamente copiar. Si jalan en esto, jalan en todo. Porque la completación del trinomio cuadrado perfecto voy a seguir utilizando en sobreyectividad y luego en el despeje para encontrar la inversa. ¿Sí? O sea, aunque parezca trivial completar el trinomio cuadrado perfecto, luego o sea, es como la base de todo. Porque si tú jalas aquí y completas mal el trinomio cuadrado perfecto, en los demás pasos para encontrar la inversa vas a usar lo que ya hiciste mal y se va a caer a pedazos tu ejercicio, tu prueba. Entonces, por favor, hay que repasar el completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Bien. Gracias, Andrés. Vamos a seguir entonces. Número 4, sumo 5. X sub 1 menos 3 al cuadrado es igual a x sub 2 menos 3 al cuadrado. Raíz cuadrada de esto, porque ambos son números positivos. Acuérdate que es despejar, ¿no es cierto? X sub 1 y x sub 2. Llegar aquí, es la idea. Entonces me va a quedar paso 6, valor absoluto de x sub 1 menos 3 es igual a valor absoluto de x sub 2 menos 3. Que este es un teorema, ¿no? La raíz cuadrada del cuadrado de un número. Entonces aquí ya debo tener mucho cuidado porque aparecieron los valores absolutos. Ahora, estoy entre menos 4 y 2. Entonces vamos a analizar esto. Lo voy a hacer en otro color. La definición de valor absoluto nos dice, voy a ponerle en manera general, el valor absoluto de x menos 3 es igual a ¿qué, muchachos? A x menos 3 si x menos 3 mayor que 0 o menos x más 3 si x menos 3 menor que 0. Ya, aquí mayor igual, ¿no? Ah, ya. O 3 menos x si x menos 3 menor que 0. O lo que es lo mismo, aquí mismo voy a ponerle
Ya despejadito. X mayor o igual que 3 o X menor a 3. ¿Sí? Noten que nuestros X están de menos 4 cerrada a 2. ¿Sí? Y como X pertenece al intervalo de menos 4 a 2 cerrado, entonces, muchachos, el valor absoluto de X menos 3, ¿de qué va a ser igual? A 3 menos X. Y no hay discusión, ¿no? No hay discusión. 3 menos X. Estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque el intervalo de menos 4 cerrado a 2 cerrado es un subconjunto de menos infinito a 3 que representa esto. ¿Sí? Entonces, en nuestro paso 7, ya me puedo deshacer de los valores absolutos, pero aquí sería 3 menos X sub 1 es igual a 3 menos X sub 2. ¿Sí? Paso 8, resto 3 menos X sub 1 es igual a menos X sub 2. Último paso, multiplico por menos 1. Y se acabó. ¿Sí? Cuando hay problemas. Problemas habría si, por ejemplo, tuviera que X pertenece de menos 4 a 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si el dominio fuese de menos 4 a 4, cerrados o abiertos, no importa, de menos 4 a 4, entonces en alguna instancia el valor absoluto sería X menos 3 y en otra instancia el valor absoluto sería 3 menos X. Entonces, ¿cuál escojo? ¿Con cuál me voy? ¿Sí? Entonces ya hicimos ejemplos de eso. Tendríamos que dar un contraejemplo y la conclusión sería de que no es inyectiva. Pero en este caso, chévere, es inyectiva. Entonces concluyamos aquí, ¿no? Por lo tanto, h de x sub 1 es igual a h de x sub 2. Implica que x sub 1 es igual a x sub 2, es verdadero. Para todo x sub 1 y x sub 2 en el dominio de la función. ¿Sí? Es decir, h es inyectiva. ¿Sí? Es inyectiva en su dominio. Preguntitas. Chicas, chicos. ¿No? ¿Estamos claros? Primera parte. Siguiente. Voy a demostrar que H es sobreyectiva. Entonces, para ello, encontremos el recorrido de H. Empiezo, ¿no? Como X es un elemento del dominio de la función de menos 4 a 2, entonces tendría menos 4 es menor o igual que X, pero X es menor o igual que 2. Y empiezo a reconstruir. Y empiezo a reconstruir lo que yo completé el trinomio cuadrado perfecto. X menos 3 eso al cuadrado menos 5. Entonces resto 3. ¿Sí? Perdón. Vaya garrafal. Resto 3 sería menos 7, ¿no? Estaba pensando en el de la derecha. Menos 1. Ahí sí.
necesito el cuadrado. Y nota que todos son negativos, ¿no? Menos 1 es negativo, menos 7 es negativo, x menos 3 está entre dos negativos, o sea, no tiene escapatoria, le toca ser negativo, ¿sí? Debe ser negativo. El cuadrado va a invertir el sentido, ¿sí? Y finalmente debemos restarle 5. Entonces me quedaría aquí 49, 44. Esto igual, por si están con el pendiente, es un teorema, ¿no? Y aquí me estoy olvidando del menor igual. Y aquí sería 1 y 1 menos 5, esto es menos 4. ¿Sí? En otras palabras, 44 es mayor o igual que y y es mayor o igual que menos 4. Y pertenece siempre en orden, de menos 4 a 44. Intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, como el recorrido de h, ¿sí? El recorrido de h es el intervalo cerrado de menos 4 a 44, y nuestro conjunto de llegada, chévere, el mismo. Ojo, si no fueran iguales, entonces no sería sobreyectiva. Y este es igual al, al conjunto de llegada. Entonces, h es sobreyectiva. ¿Sí? Igual, fíjate. Un mal análisis del recorrido, ¿sí? Aunque te hayas jalado en alguna cosita aquí en el recorrido, te puede llevar a la conclusión de que no sea sobreyectiva. Y luego te va a llevar a la conclusión de que no es biyectiva. Y luego te va a llevar a la conclusión de que no existe inversa, cuando en realidad sí había. Entonces no sé si alguno de ustedes ha intentado hacer un castillo con las barajas, ¿no? Con los naipes. Entonces un naipe mal puesto, así ya estás en el cuarto piso de los naipes, pues se cayó. O cuando juegas Jenga, ¿no? Está todo bonito y el Jenga armado, te toca a ti. Este de acá, pues vamos a moverle. No tomas las debidas precauciones, se cae todito. ¿Sí? Entonces, porfa, siempre revisar los pasos, ¿eh? Hago un paso, reviso el anterior, a ver si voy bien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya me estaba equivocando. Volví a revisar y corregí. Concluyo en esta parte. Como H es inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. Luego, H tiene inversa, o es invertible, ¿no? Y vamos a encontrar esta. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Pues despejando. Vamos a ponerle aquí. Sabemos que pues y es x menos, ¿cómo era? X menos 3, todo eso al cuadrado, menos 5. Y esto será equivalente a ¿qué? A que y más 5 es igual a x menos 3 al cuadrado. Y esto será equivalente a ¿qué? A que la raíz cuadrada de y más 5 es igual a la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado. Noten esto, si y es mayor o igual que menos 5, ¿no? Que para la raíz cuadrada este número debe ser mayor o igual a 0, o sea, mayor o igual que 5, para y. Luego aquí me quedaría
la raíz cuadrada de y más 5 es igual a ¿qué? Al valor absoluto de x menos 3. Y mucho ojo aquí. Y voy a ponerle en naranja la advertencia. Pero, acuérdate de que tus x, pertenecían a qué intervalo. De menos 4 a 2 cerrado. ¿Y cómo se comportaba el valor absoluto de x menos 3 ahí, muchachos? ¿Sí se acuerdan? X más 3. Acá arriba le pusimos como 3 menos x, ¿no? O menos x más 3, ajá. Entonces hago la sustitución. Vamos aquí a bajarle. Aquí me quedaría que la raíz cuadrada de y más 5 es igual a 3 menos x. Despejo x. Me quedaría que x es igual a 3 menos la raíz cuadrada de y más 5. ¿Sí? Y aquí viene nuestra parte clave, es decir, miren, y es igual a x menos 3 al cuadrado menos 5, es equivalente lógicamente a que x es igual a 3 menos la raíz cuadrada de y más 5. Para todo x que pertenezca al intervalo de menos 4 a 2 cerrado y para todo y que pertenezca al intervalo de menos 4 a 44. Eso era lo que nos salió, ¿no? Menos 4 a 44. ¿Sí? Nota que aquí dijimos que y debe ser mayor o igual que 5. O sea, y debe ser un número que esté en el intervalo de menos 5 cerrado a más infinito. Y nota que nuestras y están en el intervalo de menos 4 a 44. Ese es un subconjunto de lo que se nos está pidiendo. ¿Sí? Aquí es donde la raíz cuadrada existe y aquí es donde estamos. ¿Sí? Entonces la raíz cuadrada siempre va a existir. Si hubiera una inconsistencia en esta parte, pues algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Porque entonces estaríamos diciendo que para algunos valores de x, las raíces cuadradas de y no existen. Entonces, ¿de qué imágenes estamos hablando? Entonces, todo debería cuadrar. ¿Sí? Y ya, termino mi ejercicio. Entonces, por lo tanto, nuestra función inversa h será una función que va de menos 4 a 44, llega a menos 4,2, tomo un y su imagen es 3 menos la raíz de y más 5. Y esa es la función inversa. ¿Sí? Preguntas, muchachos. Preguntas. A ver, voy a hacer uno más, ¿ya? Voy a hacer uno más. Fíjense cómo la idea se sigue repitiendo. Voy a hacer uno más y ya el tiempo que nos queda les voy a proponer uno para que ustedes repasen. ¿Sí? Entonces vámonos de acá. Este es bonito. Porque tiene una función por partes. Por partes, a trozos o por intervalos se les llama, ¿no?
aquí. Dice determinar si f es biyectiva y luego encuentra la inversa de esta. Y la función es una función que va de menos de infinito a 1 más raíz de 2 cerrado y llega a 0 cerrado a más infinito. X es 2 más menos 1 sobre x menos 1 si x es menor a 1 y x menos 1 al cuadrado si x es mayor o igual que 1 pero menor o igual que 1 más la raíz de 2. ¿Sí? Aquí está, no sé por qué está. Intento borrar. ¿Sí? Aquí ya les puse dividido y completado el trinomio cuadrado perfecto para hacerlo más rápido. A ver, entonces, esta es una función a trozos. ¿Sí? Y tengo que analizarle por los intervalos en los que está representado. Sí, o sea, me tocará analizar inyectividad aquí e inyectividad acá. Y luego ver si entre los dos hay algún problema. Luego, para la sobreyectividad, deberé hallar el recorrido aquí y el recorrido acá y luego juntar los dos recorridos. Y ver que se coincida con este. Y si esas dos cosas se cumplen, venga, será biyectiva y luego encuentro la inversa. Y para encontrar la inversa debería despejar y de aquí y luego despejar de acá. ¿Ya? Entonces vamos a eso. Primera parte, vamos a demostrar que f es inyectiva. F es inyectiva. Entonces, vamos a dividirla en dos secciones, ¿no? Primera, si x es menor que 1, que significa que x pertenece al intervalo de menos de infinito a 1. Tenemos, ¿sí? O mejor, ¿saben qué? No, dejémosle ahí. Luego le copio y le pego. Entonces tenemos que, por demostrar que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2 para todo x1 y x2 que pertenezcan en esta parte a este intervalo, ¿no? De menos infinito a 1. Entonces, empezamos. Decimos, supongo la hipótesis y por demostrar nuestra tesis. Primera parte. Esto es verdadero. Hipótesis. Contextualizamos. Ya está dividido, no debo hacer nada más. 2 más menos 1 sobre x menos 1. 2 más menos 1 sobre x sub 1 menos 1 es igual a 2 más menos 1 sobre x sub 2 menos 1. Y empiezo. Resto 2. Y de aquí ya podríamos decir que x sub 1 menos 1 es igual a x sub 2 menos 1. Y le sumamos 1. Sí, aquí hice dos pasos a la vez, ¿no? Multipliqué por menos 1 y apliqué el teoremita que habíamos mencionado en un ejercicio anterior. Conclusión. Por lo tanto, vamos a concluir aquí rapidito esto. F es inyectiva en menos de infinito a 1. Quisiera, ¿no? Entonces, primera parte. Segunda parte.
Ahora si x está entre 1 y 1 más la raíz de 2. Vamos a pegarle aquí. Vamos a borrar esto. Entonces si x si 1 es menor o igual que x y esto es menor o igual que 1 más raíz de 2, que es equivalente a esto, ¿no? Ahí tenemos, entonces sería f de x1 es igual a f de x2, implica que x1 es igual a x2 para todo x1 y x2, elementos de este dominio para la segunda parte. ¿Ya? Entonces, misma cosa. Entonces voy a copiar de aquí. Voy a copiar y pegarle. Supongo que f de x1 es igual a f de x2 y por demostrar x1 es igual a x2. Parto del antecedente verdadero. Ya en la parte 2 pues estaba completadita el trinomio cuadrado perfecto, no necesito hacer nada más. Es el cuadrado de x menos 1. Entonces sería x sub 1 menos 1 al cuadrado es igual a x sub 2 menos 1 al cuadrado. Raíz cuadrada de x sub 1 menos 1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos 1 esto al cuadrado. Valor absoluto de x sub 1 menos 1 es igual a valor absoluto de x sub 2 menos 1. A ver, quiero que analicen esa parte. ¿A qué llegaré? ¿Puedo llegar a que x sub 1 menos 1 es igual a x sub 2 menos 1? ¿O llego a que 1 menos x sub 1 es igual a 1 menos x sub 2? ¿O de plano no puedes llegar a ninguna de las anteriores? ¿Qué dice? Acuérdense en dónde están sus x sub 1 y sus x sub 2. Son positivos, entonces queda lo mismo, x1 menos 1. Bueno, no tiene mucho que ver que sean positivos o no. ¿Qué es lo que deberías fijarte? Básate en la definición. Sí, queda x sub 1 menos 1 es igual a x sub 2 menos 1, pero la razón que me diste no es la correcta. Que x es mayor o igual a 1. Eso es. En donde estoy trabajando son mayores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar x sub 1 menos 1 es igual a x sub 2 menos 1. Igual voy a ponerle aquí en naranja. Porque nuestras x pertenecen al intervalo de 1 a 1 más raíz de 2. ¿Sí? Y esto es donde el valor absoluto de manera general de x sub 1 va a ser igual a x menos 1. ¿Sí? El valor absoluto de x menos 1 es igual a x menos 1. Por la definición de valor absoluto, ¿no? ¿Estamos? Entonces esta es la razón. Porque estoy de 1 a 1 más raíz de 2. ¿Sí? O sea, sí, son positivos, pero lo más fuerte es que es mayor o igual a 1. En donde estamos trabajando. Entonces aquí me quedaría, sumando 1, x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Sí? Y ya. Entonces, por lo tanto, vamos a ponerle a copiar lo mismo que está acá. Por lo tanto, f es inyectiva en este intervalo. ¿Sí?
¿Sí? Bien, hasta aquí alguna preguntita. ¿Alguna preguntita hasta aquí, muchachos? Miren, este ejercicio difiere de los anteriores justamente en esta parte. Recordemos lo que es la inyectividad. La inyectividad me dice que a valores distintos del dominio de la función, sus imágenes también deben ser distintas. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos primeramente es, bueno, tomemos valores distintos menores que 1, ¿sí? En donde su imagen es 2 más menos 1 sobre x menos 1. Y mira que es inyectiva, pero solo de menos de infinito a 1. Luego dijimos, bueno, tomemos dos valores distintos de 1 a 1 más raíz de 2. ¿Sí? Ah, chévere. Y se cumple, o sea, sus imágenes también son distintas. Pero entonces lo único que yo analicé es que es inyectiva cuando es menor que 1 y es inyectiva de 1 a 1 más raíz de 2. Pero acuérdate que esto es una sola función, ¿sí? O sea, yo podría tomar un x que sea menor que 1 y un x que esté entre 1 y 1 más raíz de 2. Seguirá siendo inyectiva. Pues, ¿cómo garantizo esto? ¿Sí? O sea, no me voy a ir a poner a probar uno por uno o ir escogiendo aleatoriamente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a recurrir a un concepto que espero no lo hayan olvidado en conjuntos. ¿Sí? Decíamos que dos conjuntos eran intersecantes si compartían elementos, o sea que su intersección era distinta del vacío. ¿Sí? Y a eso vamos a apostar. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el recorrido de esta primera parte, cuando x es menor que 1. Y luego vamos a recalcular el recorrido de 1 hasta 1 más raíz de 2, incluidos los extremos. ¿Sí? ¿Qué son los recorridos? Los recorridos son los conjuntos que están formados por las imágenes. Ahora, si es que yo tomando un valor aquí menor a 1 y tomando un valor de 1 de 1 hasta 1 más raíz de 2, ¿sí? Que son valores diferentes, sus imágenes llegan a ser iguales, significa que tanto el recorrido que calculé primero como el recorrido que calculé después están compartiendo algo, ¿sí? O sea, son intersecantes. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? O sea, no queremos que valores distintos de x tengan imágenes iguales, sino que tengan imágenes diferentes, ¿sí? Entonces, lo que queremos, lo que quiero que sea ideal, es de que su intersección sea el vacío. Es decir, yo calculo el recorrido de la primera parte, luego calculo el recorrido de la segunda parte, y su intersección me da el vacío, significa que no comparten elementos. Es decir, que los valores de x para la primera parte, los valores de x para la segunda parte, hablando de primera parte esta y de segunda esta, ¿sí? Sus imágenes no son las mismas, ¿sí? Es decir, se está cumpliendo la inyectividad. Eso es lo que vamos a hacer. Repito, calculo sus recorridos, ¿sí? Los intersecos. Si me da el vacío, estoy hecho, porque eso significaría que a valores distintos de x, sus imágenes son distintas, porque el hecho de que la intersección me dé vacío significa de que no hay valores distintos de x en esta primera parte y en esta segunda parte que tienen la misma imagen. Si me sale la intersección un conjunto, lamentablemente la función no sería inyectiva, porque esto significa que un valor de x1 aquí y un valor de x2 acá tienen la misma imagen. ¿Sí? Entonces, lo ideal, que nos dé el vacío.
¿sí? Si no nos da el vacío, la función no es inyectiva. Entonces vamos a ponerle aquí. Ahora, verifiquemos que x sub 1, ¿sí? Y x sub 2, vamos a ponerle aquí como la manera general, que si x sub 1 es distinto de x sub 2, entonces f de x sub 1 es distinto de f de x sub 2 para todo x sub 1 y x sub 2, elementos, ahora sí de todo, menos infinito a 1 más raíz de 2. ¿Sí? O sea, ya en toda manera general. Ahí. Y voy a ponerle aquí. Para ello, calculemos el recorrido. Entonces, la primera parte. Si x es menor a 1, tendríamos que reconstruir su imagen, ¿cierto? Para x menor que 1, su imagen, acuérdate, 2 más menos 1 sobre x menos 1. Entonces resto 1, su inverso, por menos 1, ¿sí? Y le sumo 2. Entonces, esto quiere decir que y es mayor que 2. O sea, y pertenece de 2 a más infinito. Primera parte. Voy a mover un poquito para acá. Segunda parte. Si 1 menor o igual que x, menor o igual que 1 más raíz de 2. Vamos a moverlo esto un poquito más para acá. Y creo que se cae. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tengo que reconstruir la segunda parte, ¿no? Que es x menos 1, esto al cuadrado. Entonces, lo primero sería restar 1. 0 menor o igual que x menos 1, menor o igual que la raíz de 2. El cuadrado son positivos. 0 menor o igual que x menos 1 al cuadrado, menor o igual que 2. ¿Sí? Y esta me quedaría 0 menor o igual que y, menor o igual que 2. Es decir, y pertenece al intervalo de 0 a 2. ¿Sí? Entonces, mira qué bonita cosa. Porque en la primera parte, tus yes, tus imágenes son de 2 a más infinito, abierto en 2. Y en tu segunda parte, tus imágenes van de 0 cerrado a 2 cerrado. ¿Sí? Es decir, si x son distintos, menores a 1, y entre 1 y 1 más raíz de 2, sus imágenes también van a ser distintas. Porque es de 0 a 2 cerrado, a 2 abierto, a más infinito, nada comparten. ¿Sí? No comparten nada. Y voy a ponerle aquí. ¿Cómo? Y pertenece de 2 a más infinito. Y y pertenece de 0 a 2. ¿Sí? Entonces, se verifica que f es inyectiva en el intervalo de menos infinito a 1 más raíz de 2 cerrado. ¿Sí? O podríamos ponerle así, ¿no? Entonces,
Podríamos ponerle así también. De 2 a más infinito, intersecado con el intervalo de 0 a 2. Esto es el vacío. Es decir, no comparten imágenes, ¿sí? Los elementos X de menos infinito a 1, ¿sí? Que son las primera parte, y los de 1 a 1 más raíz de 2. ¿Sí? No comparten imágenes. Y eso es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, lista la primera parte. Inyectividad. Es un poquito larga. Es un poquito largo. ¿Alguna preguntilla? Parte 2. Por demostrar que F es sobreyectiva. ¿Sí? Pienso que la inyectividad es lo más difícil, porque ya ahorita ya voy usando cosas que ya vi en el otro. Entonces, para la sobreyectividad debemos encontrar el recorrido de F. Y nota que acá ya la encontramos, pero todavía nos falta unir. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, uy, perdón, se me movió. Como Y pertenecía al intervalo de 2 a más infinito, o Y pertenecía al intervalo de 0 a 2, entonces aquí podemos deducir que Y pertenece, voy a conmutar la definición de unión a esto, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, Y pertenece de 0 a más infinito. ¿Sí? El recorrido de F es este intervalo, de 0 a más infinito. Y ese precisamente era nuestro conjunto de llegada, mira. 0 cerrado a más infinito. Entonces vamos a escribir eso. Que es precisamente el conjunto de llegada. Luego, F sobreyectiva. ¿Sí? Porque como hallo el recorrido en una función por partes, eso también subimos. Hallo los recorridos en cada una de sus partes, en donde pertenece Y en cada una de estas partes, y luego uno todo. ¿Sí? Es lo que hicimos. Y pues ya casi. Entonces decimos, como F es inyectiva y sobreyectiva, entonces F es biyectiva y tiene inversa. ¿Sí? Y ya. Entonces ahorita lo que tendríamos que hacer es simplemente despejar y plantear lo que sería la inversa. Entonces vamos a hacerlo. Esto lo va a hacer en color verde. Entonces, primera situación. Si X es menor que 1, ¿sí? Tenemos que Y era igual. ¿Cómo era la imagen? 2 más menos 1 sobre X menos 1. 2 más menos 1 sobre X menos 1.
¿sí? Y esto. Vamos aquí abajito para que quepa bien. Ahí. Entonces esto es equivalente lógicamente a que y menos 2 es igual a menos 1 sobre x menos 1. Y esto es equivalente lógicamente a que x menos 1 es igual a menos 1 sobre y menos 2. Y esto es equivalente lógicamente a que x es igual a 1 más menos 1 sobre y menos 2. Esto es y, no, quedó feo. Y. Borramos todo. Y menos 2. Ahí. Pero esto es si x es menor a 1, ¿eh? Entonces, en esta primera parte yo podría armarla, pero vamos a hacer la otra de una vez. Ser de otro color. Si 1 es menor o igual que x, menor o igual a 1 más raíz de 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que y era igual a x menos 1 al cuadrado. Pero esto es equivalente lógicamente a ¿qué? Que la raíz cuadrada de y es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado. Ojo, esto si y es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces te queda la raíz cuadrada de y es igual al valor absoluto de x menos 1, ¿sí? Pero fíjate en dónde estás trabajando. De 1 a 1 más raíz de 2, y es igual, ya lo analizamos. Por eso digo que la parte más crucial es la inyectividad, el resto ya se va haciendo solito. Mira, esto analizaste aquí. Valor absoluto de x menos 1 es de x menos 1. Entonces voy aquí a ponerle como x pertenece de 1 a 1 más raíz de 2. Entonces aquí me quedaría que el valor absoluto de y es de x menos 1. ¿De dónde? X es igual a 1 más la raíz de y. ¿Sí? Y ya puedo presentar mi inversa, ¿no? Ya podríamos presentar nuestra inversa. Ahora, vámonos acá arriba. Y voy a copiar esto solo para que lo vean nada más. Y para hacer una relación entre lo que acabamos de sacar y lo que nos proporcionaron. Va a ser más pequeño esto. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, finalmente, miren. Nuestra función inversa, ¿sí? Si f va de menos infinito a 1 más raíz de 2 y llega a 0 más infinito, la inversa debería ir de 0 más infinito y debería llegar a menos infinito a 1 más raíz de 2. ¿Sí? Debería tomar una y me debería devolver, pero igual debería devolver por partes. ¿Sí? Entonces, nota la primera parte es de 2 más menos 1 a x menos 1. ¿Sí? Y su inversa es esta. 1 más menos 1 sobre y menos 2. Entonces, para que no te marees, ¿no? O sea, no vayas a poner la una con respecto de la otra. O sea, hay que ir en orden. O sea, ¿de dónde vino este x igual a 1 más menos 1 sobre y menos 2? De que y es igual a 2 más menos 1 sobre x menos 1. Sí, aquí vino. Entonces aquí me quedaría 1 más menos 1 sobre y menos 2. ¿Sí? Y en el otro, que es la cuadrática, el cuadrado de x menos 1, esta es 1 más la raíz cuadrada de y. ¿Sí? Pero ¿qué deberé poner aquí? Nota. ¿Sí? Y le voy a bajar esto un poquito más.
Sí, esto no se deja. Bueno, vamos a solo a escribirlo aquí con verde. Nota que que era el dominio de F. ¿Sí? Uy. Perdón, no sé qué pasó. Se puso rebelde. ¿No? Se me hizo aquí pequeñita la función. Y me quiere regresar a... Ahí está, ahí está. Es... A ver si se portan mal el momento. A ver. O sea, ¿qué debería poner aquí? Miren, noten que que era el dominio de F, ahora es el recorrido, la inversa. Y que era el recorrido de F, ahora pasa a ser el dominio. Sí, ojo. El dominio de F es igual al recorrido de la inversa. El recorrido de F pasa a ser el dominio de la inversa. ¿Sí? Ojo aquí. Ahora bien, si X era menor a 1, ¿sí? Si X era menor a 1, ¿qué recorrido le va a corresponder? Pues el que calculamos. Entonces me voy acá. Mira, si X es menor que 1, ¿qué calculaste tú? Que Y era mayor a 2. Entonces aquí le debería poner Y mayor que 2. Y si X estaba entre 1 y 1 más raíz de 2, tú calculaste que Y está entre 0 y 2. ¿Sí? O sea, mayor o igual que 0, menor o igual que 2. Entonces, esto es lo que debo poner. Y mayor que 2, Y mayor o igual que 0 o menor o igual que 2. Entonces, voy a poner aquí en nuestra resolución final. A ver, vamos a ver. Está tardando mucho. Aquí debería ponerle sí. Vamos a borrarle esto. Sí. Y es mayor a 2. Y aquí sí 0 menor o igual que Y menor o igual que 2. ¿Sí? ¿De dónde viene esta? ¿Sí? Le voy a poner aquí un cuadrito rosado. Esta viene de acá arriba, de lo que calculamos el recorrido. Aquí, mira. ¿Sí? Y esta la voy a poner en amarillo. Viene de que X está entre 1 y 1 más raíz de 2. Entonces viene acá. Entonces vamos a poner aquí. ¿Sí? Y ya. Estaría completada el ejercicio. O sea, verán, difícil no es. Lo que es un poquito largo. Hay que tener mucho cuidado en las sustituciones, o sea, aplica los teoremas. De ahí complicado no. O sea, no es. Preguntitas, muchachos. Inge me dijo que si es que salía una intersección en los recorridos, ya no era inyectiva, ¿verdad? Ajá, exacto. Porque eso significaría que valores distintos de X tienen imágenes iguales.
Ya, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? Voy a ver algún ejemplo para que hagan ustedes. A ver, para que hagan ustedes, para que se entretengan ahorita. Dice, CAF, la función que va de los reales hasta menos infinito, coma, menos 1, unión de 1 a más infinito, dice aquí. Tomo x en los reales y me devuelve x menos 1. Si x es menor o igual que 0, y x cuadrado más 1, si x es mayor a 0. Determine si f es biyectiva y de serlo, encuentre su inversa. Y de serlo, encuentre su inversa. Entonces, ¿qué deberían hacer? Ver que sea inyectiva. ¿Sí? No está difícil, son funciones cortitas. Luego ver que sea sobreyectiva. Tienen ahí su conjunto de llegada. Y luego verificar cuál es la inversa, ¿no? Si es que es biyectiva. Bien, entonces manos a la obra. Prendan sus camaritas, por favor. Déjense ver. Día lunes, inicio de clases. Eso, muy bien, gracias. Gracias, Katherine, Evelyn, Dylan también. Eso, vayan prendiendo las camaritas. Si tienen dudas, me dicen. Esto se aprende haciendo, ¿no? Tenemos que hacerlo para experimentar.
¿Cómo les va? Por, por cuestión del tiempo, le voy a desarrollar la siguiente clase, la solución, ¿ya? Pero sí me gustaría de que ustedes en su casa lo intenten hacer, ¿sí? Entonces, vamos a quedar ahí. Vamos a quedar ahí. Las actividades diarias ya están activadas, no se olviden de eso. Y hasta este tema va a ir la prueba del siguiente lunes. ¿Estamos? Bueno, ¿algún comentario que tengan? ¿No? Bueno, Michael, cuida tu salud, que parece que estás un poco mal. Y nos estaríamos viendo. Hasta el miércoles, muchachos. Un buen día. Gracias, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Inge.